Buenas noches, amigos. Son las 23:15 de la noche, 11:15 de la noche, y las horas que he puesto allí, las diferencias horarias según las ciudades y países en los que nos encontremos. Es un placer saludarlos y agradecerles que estén a estas horas dispuestos a escuchar una conversación sobre geopolítica. La mala noticia es que hace exactamente 15 minutos, solamente 15 minutos, el invitado me ha avisado que no podrá participar en esta charla de hoy por sentirse enfermo, que durante el día trató de recuperarse, tomó las medicinas correspondientes, etcétera, reposó, pero no se siente bien y pidiendo infinitas disculpas, obviamente, como es el caso, me propone hacer esta charla junto con él pasado mañana, día miércoles, a la misma hora que hoy, es decir, dentro de 48 horas, el día miércoles. Él cree que va a estar bien ya en esos momentos como para poder participar. Entonces yo haré la información correspondiente por los medios, por las redes sociales. No tenía otro invitado alternativo y sobre todo, que ya digo, fue hace 15 minutos. Así que me imagino que el invitado habrá hecho todo lo posible porque avisándome ya sobre la hora, quiere decir que habrá hecho todo lo posible para estar aquí, si no me hubiera avisado con varias horas de antelación y yo se los hubiera comunicado a ustedes. Así que lamentablemente la charla de hoy no podrá hacerse. Realmente ya hay no sé cuántas personas allí en la espera, algunos estaban desde hacía más de una hora. Alguien se quejó diciendo que teníamos una hora de retraso. Adelfos Licos. Creo que estamos bien en la hora, Adelfos. Creo que estamos bien. Por lo menos era la hora prevista. Dado que hay que poner diferencias horarias entre los puntos diferentes en los que estamos cada uno, a veces en las redes sociales uno coloca equivocadamente la hora. Creo que no, lo chequeé varias veces y el invitado también lo chequeó por su lado, pero bueno, espero que no haya sido más que una confusión en tu caso. Manuel, sí, es una pena porque teníamos muchas expectativas en repasar. Yo había preparado un larguísimo, no larguísimo, pero abultado cuestionario de preguntas. Yo le dije al invitado que, como siempre en estos casos, la estrella iba a ser él, no yo, que soy el anfitrión, porque daba por descontado que todos ustedes querrían escucharlo a él, porque de eso se trata, alguien con un perfil tan particular que estuvo durante muchos años en una agencia de inteligencia tan importante como la CIA, también estuvo en otras agencias, pero era difícil abreviar todo en un pequeño mensaje de redes sociales, pero es alguien que viene del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, es norteamericano, por consiguiente iba a ser sumamente interesante. Y si lo he invitado es porque sé que tiene un approach de los temas, una visión muy parecida a la nuestra o muy parecida a la mía, con los matices y con las diferencias que cada uno lleva en estos temas. Pero digamos, era alguien que nos iba a aportar mucho en este sentido y que nos iba sobre todo a plantear interrogantes él mismo, porque tiene una postura muy clara, muy tajante sobre los temas. Así que es una lástima, insisto, se pospone por 48 horas. Es decir, el miércoles a la misma hora, pasado mañana a la misma hora, será en directo y esperemos que el invitado se encuentre bien. Yo de todas maneras lo voy a informar por las redes sociales el mismo día, unas horas antes, habiendo chequeado con él que se encuentra en buen estado de salud y en condiciones de dar lo mejor de sí, porque en estos casos yo, claro, lo excuso, porque sé que en una comunicación directa donde aparecen preguntas, comentarios y uno se sabe al aire, trata de estar en óptimas condiciones, en mejores condiciones de salud, como para dar entregar lo mejor de sí. Por consiguiente, lamento decirles a todos los amigos que ya están llegando
que la comunicación, debido a un estado de salud complicado que ha tenido el invitado en el día de hoy, me acaba de avisar, me acaba de comunicar hace apenas 15 o 20 minutos que no puede participar, que la posponemos para el día miércoles. No obstante, si a ustedes les parece, yo haré una breve síntesis de cómo están las cosas. Con el invitado lo que quería hacer era una visión más global, es decir, en el caso de Ucrania, arrancar desde el 2014, un poco de historia, ver cuál es su visión. Es un ex analista de la CIA, contractor, pero un ex analista de la CIA, es decir, una persona que está acostumbrada a hacer análisis complejos. De allí recordemos que todas las mañanas el presidente de los Estados Unidos, yo no sé en el caso de Biden, porque es una persona que no sé si está en todos sus, si está con todas sus luces, no sé cómo llamarlo, porque lamento que sea una persona que aparentemente está enfermo, con problemas cognitivos. No sé si alguien habla de demencia senil, Alzheimer o algo por el estilo, no lo sé, no lo sé. Pero digamos, no sé si él está en condiciones de cumplir una rutina que cumplen todos los presidentes de los Estados Unidos a lo largo de los últimos 60 años, que es que la primera persona que los entrevista, que los ve por las mañanas muy temprano, 6, 5, 6, 7 de la mañana, allí en la Casa Blanca, es el director de la CIA y en algunos casos acompañado por alguno de los asesores de seguridad nacional y algún director de las otras agencias. Recordemos que en los Estados Unidos hay muchas agencias de inteligencia. Cada arma, la Marina, la aviación, el ejército y demás tienen, la DEA, tienen servicios de inteligencia que confluyen en diferentes instancias. Pero el director de la CIA es alguien que, ya digo, en la madrugada, apenas el presidente está operativo, se reúne con él para hacer un repaso de los temas internacionales. Más aún en estos momentos, estamos en una guerra, los Estados Unidos, la OTAN, es de comprender que el director de la CIA sea alguien que lo visite al presidente Biden todas las mañanas. ¿Qué le lleva al director de la CIA? Un informe redactado, preparado, elaborado en las últimas horas. Y es allí donde intervienen los analistas de la CIA, es decir, aquellos que reciben los cables internacionales, los cables de la Cancillería, del Departamento de Estado, los informes propios de las sedes de la CIA en diferentes países, servicios extranjeros, servicios de contraespionaje extranjeros, de diferentes, en este caso de la OTAN, en fin, se hace una confluencia y es el director de la CIA quien se reúne todas las mañanas con el presidente de los Estados Unidos para hacer el punto de la situación. Por consiguiente, tener aquí un ex asesor, perdón, un ex analista de la CIA era extremadamente interesante. Como digo, para aquellos que acaban de llegar, que se van sumando con estos minutos de retraso, lamentablemente el invitado me acaba de informar hace apenas 15 minutos que no va a poder asistir en el día de hoy por un tema de salud, que hizo todo lo posible, trató de reponerse, pero no va a poder asistir en el día de hoy, que lo pospone para pasado mañana, es decir, para el día miércoles a la misma hora, a esta misma hora. Entonces, pidiendo las disculpas del caso, infinitas disculpas del caso, lo que propongo es hacer un breve estado de situación, no queriendo con esto reemplazar a lo que vamos a hablar el día miércoles con el invitado, con quien ya digo, vamos a hacer un análisis más profundo, más global de algunos grandes capítulos. Vamos a hablar obviamente de Ucrania, vamos a hablar obviamente de Europa, de la OTAN. Como siempre saben ustedes, aquí este no es un canal de análisis técnico-militar. Nosotros no hacemos una valoración técnico-militar de cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos cañones, cuántos tanques, cuántos aviones cada uno lleva o pone o pierde. Eso es propio de los técnicos. Aquí lo que hacemos es una valoración geopolítica de cómo están las cosas, un análisis geopolítico. Entonces, la idea con el invitado era, ya digo, hablar de Ucrania, hablar de Europa, de este suicidio colectivo en el cual al cual se han lanzado los europeos y que persisten. Lo curioso es que persisten. Yo recibo muchísima información
la que está disponible y otras que afortunadamente me hacen llegar amigos, conocidos o algunas fuentes que me permiten acceder a alguna información un poquito más profunda. Lo curioso es que los líderes europeos, y estoy hablando de Ursula von der Leyen, Josep Borrell, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, los presidentes europeos o primeros ministros o jefes de gobiernos europeos, Macron, Pedro Sánchez, Scholz, todos los que ustedes quieran allí en Europa, insisten y persisten en este flagelación, casi que es un suicidio en el cual Europa está siendo duramente castigada no solamente por esta rusofobia histérica, desenfrenada, en la que se han lanzado los medios de comunicación y una parte importante de la población, porque a diferencia de lo que pasa en América Latina, en África, en Asia, en todo el resto del mundo, donde las poblaciones no simpatizan con la OTAN, no simpatizan con los Estados Unidos, no simpatizan con los británicos, con los anglosajones, es decir, con todos esos que les han causado tanto daño, tanto dolor a lo largo de centurias, de siglos, de décadas. Nadie puede simpatizar, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, creo que de Gambia, allí en África, dijo, fuimos colonizados por los ingleses, por los franceses, y los hemos perdonado. Ahora, los franceses y los ingleses vienen a pedirnos que nos peleemos con los rusos, que nunca nos colonizaron ni nunca nos hicieron nada. Eso ya sobrepasa el límite de lo absurdo, dijo. Y es así. Entonces digo, gran parte de la población del mundo, aproximadamente el 90% de la población del mundo, no simpatiza con esta cruzada guerrera y belicista de la OTAN, de los Estados Unidos, de los ingleses, no simpatiza, no quiere eso. Más allá de que quizás no tenga simpatías ni con Rusia, ni con Putin, ni con la causa del pueblo ruso, ni del Donbass de Ucrania. Pero lo cierto es que el mundo se ha claramente dividido. Entonces, pero más allá de eso, decía, me sorprende recibir tanta información de cómo los líderes europeos insisten y persisten en esta rusofobia, en esta locura de guerras, en los cuales se trasluce esto en las últimas reuniones que han habido del G20, de Davos, obviamente, de la reunión de seguridad internacional allí en Múnich, donde en cada ocasión que se reúnen los líderes europeos, occidentales, entre comillas lo de occidentales, cada vez que se reúnen es exclusivamente para hablar de guerra, más bombas, más armas, más entrenamiento de soldados y aumentar cada vez más el discurso belicista, casi que histérico, en el cual las poblaciones están histéricas de realmente están volviendo locas a las poblaciones europeas diciéndoles que tiene que haber más guerra, que hay que prepararse para lo peor, a tal punto que recordemos que quienes hablaron primero de la opción nuclear, de la opción atómica, fueron Zelensky en esta misma conferencia de Múnich el año pasado, es decir, en febrero del año pasado, poco antes de que se iniciara la operación allí en Ucrania por parte de Rusia, y que fue uno de los elementos, una de las razones que aceleró la decisión del Kremlin por lanzar la operación militar contra Ucrania. ¿Por qué? ¿Qué dijo Zelensky en esta reunión de Múnich, pero el año pasado? Que él creía que Ucrania debía dotarse nuevamente de armas nucleares, atómicas, que Occidente debía darle armas atómicas. El segundo que habló de la opción nuclear fue quien era, ya no lo es más, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Claude Le Drian, peladito, que dijo que le parecía razonable que Ucrania tuviera, antes de la guerra estoy hablando, antes de la guerra, que le parecía razonable que Ucrania se dotara de armas nucleares o que estaba en condiciones de pensarse, estaba sobre la mesa la opción nuclear, antes de la guerra.
Y según ha dicho Putin, o alguno de los Patrushev específicamente, uno de las personas de mayor confianza del Kremlin, ha dicho, esas expresiones aceleraron nuestra decisión. Estaba sobre la mesa el hecho que ya sobre la frontera del Donbass había entre 100 y 150.000 soldados ucranianos acantonados dispuestos a invadir el Donbass. Sabíamos, dicen los rusos, lo de los famosos laboratorios de armas biológicas, 36 laboratorios, que los nazis de Ucrania habían armado y habían dotado de armas biológicas para lanzarlas sobre las poblaciones prorrusas del Donbass. Sabíamos todo eso y sabíamos, decían los rusos últimamente, que los acuerdos de Minsk, aquellos que se habían firmado en el 2014 y que preveía una cierta paz en la región y que Europa nunca cumplió, dicen los rusos, dice el Kremlin, que ellos ya sabían que en realidad Europa, los líderes europeos habían firmado ese acuerdo no para cumplirlo, sino para dotar a Ucrania, a los nazis de Ucrania, el tiempo de armarse, el tiempo de entrenarse militarmente y de prepararse para la guerra. Que fue exactamente lo que la ex canciller Angela Merkel reconoció hace 15 días atrás en una nota periodística, y también el expresidente de Francia, François Hollande, quien dijo, ambos dijeron, el acuerdo de Minsk fue firmado, pero sabíamos que de lo que se trataba era de no aplicarlo y darle a Ucrania el tiempo de armarse y de entrenarse para la guerra. Entonces, la retórica y la histeria comunicacional de Occidente, de los medios de comunicación, de los periódicos, también en América Latina, porque yo hay algo que no termino de entender, ¿por qué los periódicos de América Latina y las televisoras de América Latina siguen alineadas con la OTAN y con este discurso de Estados Unidos de guerra y bombas y antirruso, cuando las poblaciones de América Latina no están de acuerdo y ni siquiera los gobiernos están de acuerdo? Porque ha quedado clarísimo. Días atrás vino el ex canciller Scholz de Alemania, el canciller de Alemania, Scholz, hizo una gira por Brasil, por Argentina, por Chile, creo que algún lugar más, vino a pedir que estos países se solidarizaran con la OTAN para condenar a Rusia, sancionar a Rusia y enviar armas a Ucrania. Y todos los gobiernos le dijeron que no. Entonces yo hay algo que no entiendo por qué, sí lo entiendo porque sé que los dueños de los medios de comunicación son los grandes bancos, son las corporaciones que responden a los intereses de los anglosajones, de Washington, de Londres, de la OTAN, los dueños. Pero las poblaciones de Latinoamérica no están de acuerdo con esta guerra, no están de acuerdo con la OTAN, quieren que haya paz, pero de ninguna manera las mayorías de las poblaciones de América Latina condenan a Rusia. No, condenan a la OTAN, porque esto hay que decirlo claramente. En América Latina a los anglosajones no los quiere nadie. Nadie. En Argentina ni hablemos, guerra de Malvinas. El resto todo el mundo sabe, se sabe porque además se han desclasificado los documentos, que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, han propiciado los golpes de Estado, las masacres, las matanzas, la inestabilidad política, y esto ya se sabe. Entonces, nadie puede pretender que en América Latina, en el tercer mundo, hagámoslo de alguna manera, si se simpatice con esa gente. No se simpatiza. Entonces, es inexplicable que los medios de comunicación de América Latina, los grandes periódicos, las cadenas de televisión, las radios, sigan también en esta histeria pro-OTAN, pro-Estados Unidos, pro-Inglaterra, de guerra y guerra contra Rusia. Claro, una parte de la población que no está muy bien informada o que no es muy educada o que no sigue estos temas por ahí comparte y le parece que sí, que tiene razón, que Rusia es un demonio. Siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo. Yo no soy ni pro-ruso ni pro-OTAN, no hablo ruso, nunca estuve en Rusia, nunca fui comunista. Pero en esto, cuando uno analiza los temas de geopolítica, que es mi trabajo, es mi oficio, tiene que ser objetivo. Aquí hay un agresor, que son la OTAN, los Estados Unidos,
sobre todo los británicos, los anglosajones, que desde hace 150 años, no es nuevo, quieren desmembrar y destruir a Rusia, quieren desmembrar y destruir a Alemania, ¿no? Lo repito, a Alemania. El principal enemigo de ellos no es China, lo he dicho muchísimas veces, el principal enemigo de los anglosajones es Alemania. Alemania que unida con Rusia pueden ser una potencia imparable. Alemania con toda su tecnología, con toda su industria, más Rusia con toda su energía, combustible, petróleo, gas, recursos naturales, minerales infinitos, pueden ser imparables, imparables. Entonces, este es el principal enemigo de los anglosajones. Entonces, digo, esta histeria que no deja de sorprenderme en el caso de los europeos, pero que si empezamos a ver las informaciones, lo que pasa es que los medios de comunicación no lo están reflejando. Europa está carcomida, quebrada por protestas, movilizaciones, revueltas en todas las grandes ciudades. Inglaterra tiene los hospitales medio parados, los trenes medios parados, Alemania los aeropuertos, los camioneros. En Francia, yo estaba mirando unas imágenes de París de las últimas horas, son batallas campales, pero una cosa, además los militares, los policías antidisturbios franceses van con unos equipos que parecen Robocop y realmente son miles de manifestantes contra cientos o miles, no lo sé, de policías que parecen, ya digo, Robocop con esos cascos, esos uniformes y demás, y se pegan y se tiran gases y queman coches. Entonces, ¿qué está pasando para que los medios de comunicación sigan con esta histeria a favor de la guerra, mientras que los pueblos ya se están despertando? En el caso de América Latina nunca se apoyó esa guerra. En el caso de Europa sí hubo un contagio histérico. Los amigos europeos a veces nos decepcionan, o nos han decepcionado mucho últimamente. La verdad que sí. Pero bueno, sin embargo, se están despertando porque recordemos que más o menos la mitad de los asalariados europeos, más o menos, gana el sueldo básico, que en el caso de España y de Francia es de unos 1.300, 1.500 euros por mes. Con ese dinero, claro, desde América Latina, 1.300, 1.500 euros es mucho dinero al cambio, pero en la vida cotidiana, cuando una familia tiene que rentar una casa, un departamento, comer, vestirse, ponerle gasolina a su coche, cumplir las funciones básicas, no le alcanza el dinero. Tienen que trabajar los dos padres, si tienen chicos, sus hijos quedan solos porque no le pueden pagar una nanny, una niñera, una persona que se ocupe de sus niños. Las escuelas tratan de contener a los niños muchas más horas, pero los niños finalmente se empiezan a criar solos o lejos de sus familias, lejos de sus padres. Hay un engranaje social que yo he vivido casi toda mi vida en Europa, he criado hijos allí y en otras condiciones, mucho más favorables que las actuales. No eran las de ahora, pero les puedo asegurar que es muy triste la vida de las personas que tienen que vivir con recursos muy bajos o con poco dinero, mientras que del otro lado, los burócratas acomodaticios de Bruselas, los jefes de gobierno, les dicen que no, que tienen que aguantar más, que va a venir tiempos peores todavía, que este ha sido un invierno bastante benigno con todo, pero les dicen que tienen que aguantar más, que todo sea por nuestros valores, les dicen, nuestros valores, nuestra forma de vivir. Y la gente se hace la pregunta casi que estúpida, ¿y cuáles son nuestros valores a esta altura, en estos momentos? ¿Cuáles son? Pelearnos con un vecino que está allí les recuerdo, Kiev está a 1.300 kilómetros de Berlín. O sea que si las cosas se ponen complicadas y algo se sale del programa, ya sea una bomba, un misil o lo que sea, esto es complicado, conspira
o puede influir en la vida cotidiana directa de los europeos, que están allí a 1.300, 1.500, 2.000 kilómetros, que en tiempos, en espacios de las nuevas tecnologías y de las nuevas armas, no es nada. Entonces, les dicen, ustedes tienen que aguantar más y soportar más. Entonces, lo que esas personas ven, los europeos específicamente, es que los jóvenes de hoy viven peor que sus padres, cosa que no pasó en un siglo. A lo largo del último siglo, los hijos iban superando las condiciones de vida de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etc. Se iba mejorando. Hoy no es así. Hoy en Europa hay una regresión social, una regresión en las condiciones de vida notoria. Y no estoy hablando de que alguien me lo contó, lo conozco directamente, directamente. Entonces, este suicidio al que están conduciendo a los europeos, los líderes europeos, llama muchísimo la atención, que se siga persistiendo. Entonces, yo no quería dejar de avisarles a los amigos que se están sumando en los últimos minutos a esta conversación, que lamentablemente el invitado de hoy me acaba de comunicar hace apenas 15, 20 minutos que por razones de salud no va a poder participar en el día de hoy. Me propone hacerlo pasado mañana a la misma hora de hoy, es decir, el día miércoles a la misma hora. Yo tomaré el recaudo, ya lo había hecho en la tarde de hoy, me comuniqué con él para ajustar algunos temas, no me avisó con antelación que estuviera mal, pero el miércoles volveré a insistir para corroborar de que se encuentra en condiciones de dar lo mejor de sí en esta charla, que seguramente todos ustedes esperaban. Realmente lamento muchísimo, hay muchos mensajes de personas que están mandando mensajes diciendo que, bueno, que se sienten defraudados, claro. A veces pasan estas cosas. No debería ocurrir, uno trata de que no pase, pero bueno, son imponderables. La salud de las personas a veces nos juega malas pasadas. Entonces, yo no quiero aburrirlos ahora. Quiero decirles que estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando allí en Ucrania. Sigo de cerca esta propuesta, que no fue una propuesta de mediación ni un plan de paz, el que presentó el gobierno de China hace pocas horas, un plan de 12 puntos, en el cual expresa simplemente una voluntad, China expresa una voluntad de que haya paz, de que haya entendimiento, y sobre todo reitera, y lo reiteró su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien dijo la relación, la amistad entre Rusia y China es inquebrantable, y Putin y Xi Jinping hace un par de meses atrás, cuando se reunieron, dijeron, nuestra amistad no tiene límites, dijo eso. Así que para aquellos amigos de Washington o de Londres que esperan, confían, cruzan los dedos para ver si los chinos se pelean con los rusos, que vayan cambiando que no gasten más esfuerzo, porque allí, al contrario, esa amistad, esa relación está muy sólida y da para más, no solamente porque Rusia, China, la India están apostando a los BRICS, a la Asociación de Cooperación de Shanghái, que es esta gran asociación que reúne a todos los países, a los principales países de Asia Central, además de Rusia también, y ahora se están sumando, en el caso de los BRICS, se está sumando Argelia, Arabia Saudita, un aliado tradicional de los Estados Unidos, ahora se está acercando a los BRICS, es decir, pidió ingresar a los BRICS. Está llegando Irán con toda su tecnología militar. Son todos temas que los grandes medios de comunicación no lo informan en América Latina, los grandes, porque no quieren que tú lo sepas, no quieren que lo sepas. Quieren que pienses que el mundo gira en torno a Washington y Londres. Y no es así, no es así. Yo no me cansaré de decirles, el mundo giró hacia allá. Vuelve a ser lo que siempre fue. Asia
lo que es Eurasia y Asia, le están dando la espalda a Europa, le están dando la espalda a Europa. Para ellos lo fundamental ya no es, obviamente que sí, el mercado europeo sigue siendo muy importante, sobre todo para China, por el tema de la ruta de la seda, quiere evacuar allí gran parte de su producción, desde ya que sí, esto no es blanco o negro, surge uno y se murió el otro, no. Son procesos largos, procesos sociales, geopolíticos largos, pero la tendencia es el mundo pivotea hacia allá. Entonces, esto es lo que no quieren que sepas, quieren mantenerte en la ignorancia, por eso lo que a uno lo indigna es ver que los medios mienten, tergiversan, exageran el éxito. Decía alguien el otro día, no hay imágenes de la guerra, del lado occidental, no hay imágenes de la guerra. Hasta de la Primera Guerra Mundial había imágenes, hasta de la Segunda, de Vietnam, de todas las guerras, lo que fue la invasión a Irak por parte de las fuerzas de la Alianza de los Estados Unidos allí en el 2003. Había imágenes en directo, aquí no hay imágenes de nada. Alguna imagen que te quieren mostrar cuando hay algún soldado muerto o un tanque ruso destruido, un avión destruido. Lo único que hay es imágenes de ciudades, de casas destruidas, de edificios, pero que ellos dicen que fueron los rusos quienes los bombardearon. Bueno, habrá que creerles. Yo no les creo porque sé que a los rusos no les interesa bombardear ciudades donde hay rusos, donde hay ciudadanos o gente prorrusa. Ningún ejército ataca a su propia población y en todo el Donbass, todo lo que hoy hay guerra, son ciudadanos prorrusos en su enorme mayoría. Hay algunos que no lo son, pero esos ya fueron evacuados o se refugiaron en otras regiones de Ucrania. Las poblaciones que quedan allí, lo que tú ves en la televisión, son ciudadanos prorrusos. Entonces ningún interés tiene Rusia de bombardearlos desde aviones o desde tanques o de misiles. Está ocurriendo, sí, que está habiendo enfrentamiento de artillería, pero las grandes destrucciones las han hecho los nazis ucranianos, que son ellos los que tienen interés en seguir bombardeando como lo hicieron desde el 2014. En fin, este es el estado de situación. Había otros temas que quizás daría para conversar, como es todos estos accidentes de contaminación biológica dentro de los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en diferentes países, en Australia, una seguidilla de accidentes en los cuales trenes, empresas, fábricas explotan con productos químicos, productos contaminantes. En el caso de Ohio, ese tren que volcó, que produjo una nube tóxica impresionante. Se habla del Chernobyl norteamericano. Curiosamente, los medios de comunicación no le explican a los norteamericanos lo que realmente está pasando. Se intentó hacer una manipulación de esos tóxicos que habían quedado derramados, inclusive sobre el río, y que estaban contaminando y que iban a contaminar por décadas. Se intentó incendiarlos, explotarlos, salió mal la operación, eso produjo una mayor contaminación, como un hongo atómico prácticamente, incluso se vieron imágenes satelitales, y sin embargo a los norteamericanos, a los ciudadanos, no se lo están contando. Quiero decir con esto que hay cada vez más locura en los medios de comunicación por censurar, ocultar, manipular, mentir a la población. Se supone que las poblaciones de ahora están son más cultas, están más informadas que antes, o sea que están en condiciones de recibir buena información, auténtica, real, analizada, elaborada. Pues no, se niega toda la información. Entonces la única forma que tenemos quienes nos ocupamos de esto es buscar otras fuentes de información, hacerlo a través de canales más informales y tratar de transmitirles a ustedes la mejor información. También nos preocupa, no quiero dejar de, y dado que muchos de ustedes son latinoamericanos, de transmitirles mi enorme preocupación por lo que está pasando en El Salvador. No, en El Salvador lo comentaré, en el Perú, con esta dictadora aberrante, arbitraria, asesina, que es Dina Boluarte. Esta señora
que ha usurpado el poder gracias a la mafia de los Fujimori, gracias a la mafia de los Fujimori, esa familia nefasta del Perú que a veces que creíamos enterrada, desaparecida, porque no ganó nunca más elecciones. Esta señora Keiko insiste y persiste, no sé cuántas veces se ha presentado, 3 o 4, siempre pierde, pero siempre está detrás, siguiendo el ejemplo de su padre, de su nefasto padre, siempre está detrás conspirando, alentando un golpe de Estado, buscando llegar al poder por algún camino, porque el democrático no puede, porque la población no la quiere, la rechaza, a pesar de que tiene un sector de la población que sí la apoya, porque en Perú también hay estos oligarcas criollos, racistas, golpistas, que les gusta este tipo de personajes. Sí la apoyan, pero la inmensa mayoría del pueblo votó por otro candidato, el maestro rural Pedro Castillo, a quien le enviamos nuestra solidaridad a Pedro Castillo, porque él es el presidente democráticamente elegido y que por unas tretas y por unas trampas legislativas, se lo ha sacado del poder. Porque es cierto, probablemente, es cierto no, probablemente cometiera errores en su administración o no fuera un gobernante lo suficientemente preparado para llevar las riendas de un país tan complicado como el Perú. Probablemente sí, pero eso no convalida que se lo quite, se lo saque del poder, se lo quite de la presidencia. Lo que se ha hecho es un golpe de Estado infame, infame contra un presidente democráticamente elegido. Han buscado excusas administrativas legales, parlamentarias, para sacarlo del poder, porque les molestaba. Un presidente que durante el año y algo, un año y medio, un poco menos que estuvo en el gobierno, habrá cometido errores, pero no mató a nadie. Esta señora en 2 meses ya lleva, no sé si llevan 2 meses, más de 60 muertos, con un país en llamas, con un país en ebullición, que le pide que se vaya, todos los sectores sociales, todos, los más populares, obviamente, las familias ricas, dueñas de los medios de comunicación, de los bancos, de los negocios, esas familias acostumbradas a estar en todos los negocios, incluidos los del narcotráfico, los del contrabando, todo lo malo que puede tener un país como el Perú, esas grandes familias son las que creen que esta señora Dina Boluarte puede seguir en el gobierno. Este es un gobierno que nació muerto, que no tiene perspectiva. El tema es que cuanto más se sigue prolongando esta agonía, cada día muere gente. Y siempre son los pobres los que pagan, ¿no? Entonces, nuestra solidaridad con Pedro Castillo, presidente democráticamente y legalmente elegido del Perú, nuestra condena de Dina Boluarte y nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los movimientos sociales del Perú, a quien le mandamos nuestro abrazo. También preocupante lo que está pasando en Ecuador. Allí hay un presidente, este señor Guillermo Lasso, que claro, es un banquero, y cuando uno dice un banquero en América Latina se imagina, y sobre todo un país como el Ecuador, como también del Perú, un grupo elitista, gente acostumbrada a mandar, ser dueños de una estancia prácticamente, creen que son los dueños del país, son una minoría, corruptos, narcotraficantes, blanqueadores de dinero, dueños de los bancos para blanquear dinero, para contrabando, lo que siempre hacen desde hace 200 años, porque allí los pusieron los ingleses hace 200 años, con las famosas revoluciones y libertadoras de América Latina, aquellos movimientos independentistas de 1810, 1815, fue un invento de los ingleses para que estas viejas, estas oligarquías, estas famosas oligarquías familiares, se encaramaran en el poder y mandaran sobre el resto de la población. Son racistas. Y este señor Lasso, que es un banquero, viene de esa cuna, entonces no puede entender que una parte de la población quiera algo diferente, quiera mayor dignidad.
Nos preocupa, es un tema que no quiero tocar porque no lo he estudiado suficientemente. He hablado con un amigo allí en México y es el tema del plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. El plan B, que es esta reforma constitucional. Aparentemente no lo he estudiado, pero es un tema que se está calentando en esa región. Yo entiendo, y ahora voy a hablar de El Salvador, que hay mucha gente que está preocupada con este tema de los derechos humanos, que quizás no estén bien respetados por el gobierno de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, quien hace un tiempo le ha declarado una guerra sin cuartel, a las maras y a los grupos delictivos y a las mafias delictivas que tenían de rodillas a ese maravilloso país que es El Salvador, con una gente y una población encantadora, y los tenían acorralados, estas mafias, estos grupos delictivos, también asociados y usados por esa derecha conservadora que también hay en ese país. Y claro, este hombre dijo, hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron, y les ha declarado una guerra frontal donde está aplicando mano muy dura, muy, muy dura. Yo aplaudo esa decisión, porque aplaudo esa decisión porque contra estos mafiosos, estos delincuentes, que están más allá, se han excluido, autoexcluidos de la sociedad, alguien que se tatúa la cara, las manos, el cuerpo, llena de imágenes siniestras y agresivas hacia el resto del mundo, esa persona se ha autoexcluido de la sociedad. Yo sé, y esto yo he hecho, lo verán en mi canal, hay una reflexión sobre el origen de las maras, allí en los años 80, esos jóvenes, esos niños que fueron la víctima, que son los huérfanos, de aquellas guerras que libraron los Estados Unidos contra la insurgencia en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua también, en esos años 80, principios de los años 80, la guerra civil de El Salvador y demás, donde la derecha, esa derecha ultraconservadora, no dudó, con el apoyo de los Estados Unidos, en generar matanzas colectivas de campesinos, de familias enteras, donde quedaron miles de niños, de pequeños niños, huérfanos, a cargo de abuelas, de abuelos, de vecinos, porque sus familias habían sido aniquiladas. Y de allí vienen las maras. Tras su paso por Los Ángeles y los grupos delictivos de Los Ángeles, la expulsión que produjo Reagan de esos jóvenes, el gobierno de Reagan, y de Bush también, expulsión de esos jóvenes que eran horriblemente delincuentes y violentos allí en Los Ángeles y que los enviaron de vuelta hacia El Salvador, y El Salvador, Honduras, toda esa región de América Central, México también, donde se han convertido en un cáncer para la sociedad. Y este presidente, después de que el año pasado estos grupos delictivos le produjeran en un fin de semana, no recuerdo, creo que 20, 30 asesinatos de personas, de ciudadanos, por diferentes razones, los mataron, este presidente dijo, no va más, hasta aquí llegó mi paciencia. Y desde entonces está librando una lucha sin cuartel contra esos grupos, más allá de que esto está produciendo mucho dolor, y siempre lo digo, cuando hay una guerra o hay una represión o hay un enfrentamiento, uno se conmueve por todas las personas, sean del bando que sea. Pero como jefe de Estado, a Bukele no le quedaba otra opción que aplicar esta política, que es exitosa, y que esperemos que la continúe hasta el final y que sea imitable y reproducible en otras zonas de América Latina. No es el único medio, hay otros medios para combatir y luchar contra el crimen organizado. Hay otros medios. Yo no soy un experto, pero hay otros medios. No obstante, aplaudimos lo que está pasando y condenamos estos reclamos de algunas ONGs, siempre Soros, ¿no? George Soros, este multimillonario húngaro que habla de temas como aborto y demás. Él está alentando a través de sus ONGs una crítica a Bukele diciendo no se respetan los derechos humanos de los delincuentes. A mi juicio, una estupidez, y es una operación política para siempre
desestabilizar a América Latina. En este caso, Soros es de origen húngaro, pero es inglés, vive en Londres, se está por morir, o digamos, parece muy anciano, pero ya está su hijo que ha retomado la bandera de su padre, así que no nos vamos a salvar de tener Soros para ratos, y que según la página web de la Open Society, que es la ONG de Soros, el año pasado destinó, según dicen ellos, 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, a promover todos estos temas en América Latina. 100 millones de dólares para América Latina para promover leyes del aborto, cambio de sexo, tema género, minorías, homosexuales, negros, etcétera. Todos temas con los cuales uno a priori puede estar de acuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No estamos en contra de minorías o de opciones personales. Lo que no estamos de acuerdo es que se promueva con un fin ideológico y político, reitero, con un fin ideológico y político, que se promueva la división y la confrontación dentro de las sociedades de América Latina. Para Soros, su felicidad, su éxtasis de cada mañana es saber que las poblaciones, los ciudadanos de algún país de América Latina se están peleando. Los que están a favor del aborto contra los que están en contra del aborto. Entonces se pelean en las calles. Los que están con el género, con la política de género, a favor o en contra, y aumentar la conflictividad, porque el objetivo de Soros no es los derechos humanos, no es los derechos de las minorías, no es los derechos sociales o de las libertades. Lo único que busca Soros y los ingleses es la división, es la confrontación. Descubrieron que son temáticas que generan conflicto. En realidad le interesan, y las estadísticas lo dicen, y las encuestas lo dicen, le interesan a una extrema minoría de la población. Muy pocas personas sienten que estos sean problemas cotidianos para ellas mismas. El problema del género, el problema del aborto, el problema el tema de las libertades de las minorías. Es importante y hay que atenderlo, desde ya que sí, pero la mayoría de las personas dicen que no es su problema principal en su vida cotidiana. Sin embargo, verás que siguen ocupando temas, siguen ocupando espacios en la televisión, en los medios de comunicación, porque Soros paga para que así sea. Paga, puso 100 millones de dólares, crea ONGs, consigue unos jóvenes que lo siguen con buenas intenciones, otros no tantas, pero los siguen, los apoyan, entonces esas personas le hacen, son como soldaditos que trabajan para Soros. Pero lo que Soros busca no es ni libertades, ni mayor democracia, ni mayor concordia dentro de las sociedades, ni mejor convivencia dentro de las sociedades. Lo que Soros y los ingleses quieren es guerra, enfrentamiento, es conflicto, conflicto, conflicto. Siempre el conflicto. Siempre van a alentar el conflicto. ¿Por qué? Porque los ingleses descubrieron hace muchos años, muchos siglos, divide y reinarás. Cuando los latinoamericanos se pelean por algo, Soros entra en éxtasis. Sí, entra en éxtasis. He visto ahora que Chile ha movilizado tropas allí en el norte, en la frontera con Bolivia, porque están llegando muchos emigrantes, aparentemente muchos venezolanos quieren ingresar a su territorio. Entonces hay movilización, movimiento de tropas. Esto también le produce éxtasis de felicidad a Soros. Esto también. Soros, y cuando digo Soros digo los ingleses. Digo, toda esa runfla que están allí en el St. James y los clubes privados, que no van a Davos. Los dueños del poder del mundo no van a Davos. Allí van los CEOs, los gerentes, los directores. Hasta yo fui 2 veces a Davos. Al grupo Bilderberg, fui una vez al grupo Bilderberg. Van los empleados, los dueños de verdad, no van. Alguno va porque algo le han insistido para que fuera, pero no van. Ellos se juntan, se reúnen en los clubes privados de Londres, la City de Londres, en el caso de los Estados Unidos, en
en las grandes mansiones de los Hamptons, navegando en algún yacht por el Mediterráneo o por el Caribe. Allí se resuelven las cosas. La gente cree que el poder pasa por grandes asociaciones, la masonería, la trilateral, eh, o los Illuminatis. Esto es, chicos, eso es versiones, fábulas de Netflix, películas de Netflix. Los poderosos no hacen eso, no hacen eso. A veces hablan simplemente por teléfono. Se conocen, juegan al golf, ¿eh? Van a eventos sociales, al casamiento de un hijo o de una hija o de algún príncipe. Entonces, en esos ratos de una, de una ceremonia religiosa o durante un ágape, conversan y toman decisiones. No necesitan hablar mucho entre ellos, ya saben, piensan lo mismo, están en la misma sintonía, ajustan cosas, pero nunca están donde tú crees que están. No están en Davos. En Davos no se resuelve nada. Ahí es un negocio de este señor Klaus Schwab. Es un negocio que es el dueño de eso. Él tiene un kiosco, un tinglado allí, se ha armado un negocito, como si tú te armaras una lavandería, él armó eso. Entonces junta una vez al año, convoca personas, que les hace gastar dinero, le dejan un dividendo. Davos es un club privado, dueño de quien es dueño es este señor Klaus Schwab, escribe un libro cada 4 o 5 años, que mucha gente le compra, otros lo regalan, y vive de eso, es su negocio. Es tan simple como eso, pero allí no van los poderosos. Entonces me refería a América Latina, me preocupa mucho lo de Perú, mucho lo de Perú. También me preocupó, no quiero ser más largo, porque bueno, ya va una hora, me preocupó que circularon por diferentes medios que Lula es atlantista, que Lula se hizo pro OTAN, que Lula se hizo pro Estados Unidos. Aquel Lula combativo, que amaba los BRICS, que criticaba a la OTAN, que, en fin, que tenía una política, una postura tercermundista, para decirlo de alguna manera. Después vemos los detalles. Resulta ser que hace 3 semanas, a poco de asumir, Lula viajó a los Estados Unidos. Allí se reunió con Joe Biden, quien lo abrazó. Y después Brasil, en esta reunión, la última reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyó una propuesta criticando a Rusia. Entonces han circulado por los medios de prensa que aquel Lula ya no es el mismo, que es pro-occidental, pro-atlantista. Yo he visto todo eso, he leído todas sus declaraciones, he dicho varias veces, no es fácil gobernar Brasil, no es fácil gobernar Brasil teniendo el Congreso en contra, teniendo las grandes gobernaciones en contra. También es cierto, Lula, el de ahora, no es el Lula de hace 15 años atrás, es un hombre ya más grande, mayor, con mayor edad, muy castigado por la vida, estuvo preso, se le murió su esposa, se murió su hermano, mientras estaba preso no le dejaban asistir a los funerales, lo castigaron mucho, tuvo que vivir aquel golpe de Estado que le dieron a su protegida, Dilma Rousseff, en Brasil. Le dieron un golpe de Estado, como le dieron a Castillo ahora. Pasa que los medios de comunicación te dicen que, bueno, constitucionalmente había una cláusula que permitía, siempre hay una cláusula si uno la quiere buscar. Lo que importa es que la intención era eliminar a esos presidentes. Dilma Rousseff en Brasil, Pedro Castillo allí, como otros en Perú, no es el primero. Como también se quiso asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, se le puso un arma en la cabeza. Todo eso igual, todos esos actos quedan en una nebulosa. Por más que a ti te gusten más o menos cada uno de estos presidentes que yo te he mencionado, que tengas una opinión diferente, lo cierto es que hay una constante intención desestabilizadora en América Latina. Constantemente se busca desde hace 200 años que América Latina no encuentre la paz, no encuentre el tiempo
de organizarse, de estabilizarse institucionalmente, políticamente, que permita, entre otras cosas, la alternancia política. Hoy gobierna un partido político, mañana gobierna otro, después le toca al otro, y así, lo que es la alternancia civilizada en la política. Pero si tú ves los medios de comunicación, todos, los grandes, los importantes, están las 24 horas hablando mal de alguien de la clase política, del presidente, el vicepresidente, de la oposición, siempre buscando dividir y confrontar, siempre están buscando que tú los odies a uno o a otro, a quien quieras, al que menos te guste, a ese lo tenés que odiar. Y todos los días te va a decir que lo tenés que odiar porque hizo esto y lo otro. En ese clima es imposible construir nada. Es como si en una familia el padre y la madre están todo el día peleándose, se encuentran, se despiertan a la mañana y se pelean, se ponen a almorzar peleándose, a la noche se encuentran y siguen peleándose y se duermen peleándose. Es muy difícil, imposible, que una familia se consolide, que sus niños sean felices, que salgan adelante, que puedan crear nuevos proyectos, que la familia emprenda y se supere, se mejore. Es imposible. En un país pasa lo mismo. Necesitamos de políticos, necesitamos de partidos políticos, necesitamos de dirigentes. El que te guste, de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, el que quieras, pero que se le permita durante el tiempo necesario gobernar. Claro, tú me dirás, bueno, pero el otro, cuando me tocó a mí, y entonces este dice, pero cuando me tocó a mí, el otro me hizo la oposición. Sí, y tienes razón, porque para eso están los medios de comunicación, para generar el odio permanente. Porque los medios de comunicación son propiedad de bancos, de grandes empresas y en el caso de América Latina, de grandes familias, de familias poderosas. Que el negocio de ellos no es que haya políticos, sea el corte político que tú quieras, que los condicione, que les ponga reglas, que les ponga pagar impuestos, que los obligue a pagar impuestos, que los supervise. Lo que no quieren es que ya sea el gobierno que sea, del color político que sea, les haga controles, les ponga leyes, les obligue a cumplir leyes, los obligue a cumplir con sus obligaciones empresarias, que vendan buenos productos a precios razonables, que no engañen a los consumidores, que no laven dinero, que no hagan trampa con las subvenciones públicas, que no hagan trampa con los créditos públicos. ¿Qué es lo que hacen? Lo hacen toda la familia, los poderosos, banqueros, dueños de medios de comunicación, están todos unidos, están todos unidos, son pequeños clanes, grupos. El negocio de ellos es que los políticos se peleen del color que sea y las poblaciones también. Entonces, la misión nuestra, de aquellos que estamos en los medios alternativos, aunque estemos en algunos medios oficiales, es abrir los ojos de quienes nos siguen. No les creas, no les creas. Yo no te digo que adhieras a un partido o a otro. No me interesa, porque no es mi objetivo. Es simplemente no adhieras a este clima de confrontación, que está pensado, organizado y dirigido para que tú estés todo el tiempo histérico, acusando a alguien, buscando las fallas del otro, denunciando a aquel, que seguro hacen cosas malas. No tengo duda de que sí. Pero también tengo certeza de que en este clima de enfrentamiento salvaje, de disputa salvaje, las buenas personas, aquellos buenos ciudadanos que querrían hacer política, que les gustaría dedicar una época, un tiempo, un periodo de su vida a hacer política, no lo hacen porque saben que apenas dicen yo creo que había que hacer tal cosa o pienso que este partido está bien, aparecen olas, bandas de críticas hacia él o hacia ella. Entonces lo acusan a él, le buscan problemas en su familia, lo calumnian, les mienten sobre ellos porque van a molestar a alguien. Y generalmente es a los poderosos, que insisto, son los dueños de los medios de comunicación, de los bancos, de los dueños de comunicación, de los medios de comunicación y de las grandes empresas, que no quieren que alguien las controle, que no quieren que alguien les ponga, les haga aplicar la ley, no quieren.
en esta confusión, en esta anomia, en esta falta de reglas y de leyes y de confusión total, ellas salen ganando, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. Las minorías de América Latina, esa oligarquía criolla, no me cansaré de decirlo, esa oligarquía criolla, racista, conservadora y antidemocrática, es el principal problema que tenemos en América Latina. Y ellos siempre, cuando ya no den más ellos, cuando no logren hacerlo solos, son los que van a ir a buscar a las fuerzas extranjeras, como hizo este impresentable, vergonzoso Juan Guaidó de Venezuela. Como no podía ganar una elección, te gustará o no te gustará Maduro, eso es otro tema, pero como no podía ganar una elección, se fue a Washington a pedir una invasión militar a su país. Invasión militar a su país, fue a pedir eso. Lo hizo público, no estoy revelando un complot, lo hizo público. Es más, el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, en una conferencia de prensa, recordarán, tenía un papel aquí donde dijo, ya tenemos preparados 130.000 o 150 o 50.000 soldados para mandar a Venezuela, a invadir a Venezuela. ¿Te gustará o no te gustará Maduro? Pero no es la solución, me parece muy innoble, muy traidor, muy bajo, que un dirigente político de un país vaya a pedir que a su país lo invada una potencia como los anglosajones. Pedir que te invadan tu país es lo más rastrero que podés hacer en tu vida. Esa es la oligarquía criolla, rancia, racista, conservadora y antidemocrática que tenemos en América Latina. Después le aparecen personajes allí, les aparecen jóvenes que hablan de neoliberalismo, de anarcoliberalismo, de ultraliberalismo, en fin, hay muchos jóvenes que están dando vuelta en los medios sociales, que no representan a nadie, dicen que tienen una base social, pero a lo sumo será un 3-4%, que también le dan un marco un poco más intelectual a la cosa, son profesores o saben un poco de economía, un poco. Yo soy economista y lo que dicen es de barbaridad, es anticuado, nadie lo aplica, nunca nadie lo aplicó en el mundo y ahora menos todavía. Entonces repiten barbaridades como libertad, reducir el gasto público, generar libertad y condiciones para los emprendedores, todas cosas lógicas y razonables. Claro que sí, estamos todos de acuerdo, claro que sí, pero no en un Estado o en países donde no se respetan las leyes, donde la clase política está toda confrontada y peleada y no hay posibilidad de construir nada juntos, porque la locura que nos meten los medios de comunicación es para eso. Divide y reinarás. Entonces, esta gente es funcional a ese esquema y América Latina seguirá así. Imagínate, lo decía el otro día en una charla con un amigo, en una de las que está grabada en este canal, imagínate si México fuera un país estable, sin corrupción, con una clase política sólida, con instituciones que funcionan, sin esa corrupción salvaje que puso el PRI y el PAN, Calderón, Fox y demás, que pusieron en México a lo largo de los últimos 70 años. Imagínate un México que funcionara bien, donde las cosas anduvieran bien. ¿Te imaginas lo poderoso que sería México? Ahora, eso sí, sería un enorme peligro para los Estados Unidos. A los Estados Unidos le interesa que su patio trasero, América Latina y en especial México, sea un tembladeral permanente. A Estados Unidos le interesa que haya clanes de la droga, le interesa que haya cárteles de la droga, porque eso genera violencia, genera destrucción de las instituciones y sobre todo una enorme corrupción que ha cangrenado, ha enfermado a toda la línea de la clase política mexicana, a todos, a todos. Y lo mismo pasa en el resto de América Latina. Les conviene que haya descontrol en América Latina, les conviene, es el objetivo, por la razón que sea, narcotráfico, guerrillas, indigenismo, personas que están por el aborto, personas que están en contra de la teoría de género, las políticas de género, todo eso genera disrupción.
y en la disrupción es cuando ganan las minorías. Las minorías no podrían ganar, las oligarquías no podrían ganar ni una elección serena y democrática. No podrían. Quítale los medios de comunicación masivos a las oligarquías de América Latina. Quítales los periódicos. Tú en tu país, el que quieras, nombra el que quieras como periódico. Quítaselos, suspéndelos. No se los expropies. Digo, vamos a hacer por 6 más meses antes de las elecciones, ustedes dejan de hablar de política. Y verás lo que pasa. Verás lo que pasa. Ellos apuestan a enloquecer, a volver histéricos a los ciudadanos, a todos nosotros. Y lo logran, en parte lo logran. Bueno, amigos, finalmente tuvimos una conversación interesante, creo yo, o por lo menos estos son los temas que a mí me están ocupando en las últimas horas. Estoy muy concentrado, sí, en un estudio de lo que está pasando en China. Allí hay nuevos escenarios. La relación entre Rusia y China es un tema que, si bien he dicho, la amistad no tiene límites, como ellos mismos han dicho. China está preocupada porque una guerra no le contribuye a sus planes. Sus planes es la expansión y la consolidación de la ruta de la seda. Y la ruta de la seda son canales de comunicación comercial que van desde China, desde diferentes puntos de China, a diferentes puntos de Europa, sobre todo, África y otras zonas, pero de Europa sobre todo. Y pasan de alguna manera o por Rusia o por Europa Central, zonas de guerra. Entonces están preocupados por eso. Esto no quiere decir que vayan a dejar de apoyar a Rusia, la siguen apoyando, y entre otras cosas, por esta amistad sin límites y porque además saben que si Rusia pierde esta guerra, los anglosajones después van por ellos, van por los chinos, van por Taiwán, van a generar conflicto en Taiwán, como hicieron con Ucrania. La democracia en Ucrania, la libertad de los ucranianos, la soberanía de los ucranianos es lo que más vale. Vayan a la guerra. El ex senador McCain, ¿te acuerdas? El de las papas fritas, aquel que fue héroe de guerra porque fue capturado en Vietnam y estuvo unos años desaparecido, preso en Vietnam, que era rengo, después era piloto de guerra, después regresó a los Estados Unidos, fue senador muchos años y peleó la presidencia con Obama. En realidad, todo eso que fue héroe de guerra es otra mentira, no fue así, fue un colaborador con los vietnamitas, denunció a sus propios compañeros, denunció a sus propios comandantes, colaboró con los vietnamitas, pero él se creó, y los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos necesitaban un héroe, inventaron toda una fábula. Pero los veteranos de guerra de los norteamericanos saben que todo eso fue una fábula y un invento. Pero bueno, este señor en 2014, siendo senador, viajó a Ucrania y dijo la famosa frase, hasta el último ucraniano. Entonces los chinos saben que si Rusia pierde allí en Ucrania, cosa que no va a suceder porque esta es una guerra existencial, si esta guerra fuera o Rusia saliera mal parada de esta guerra, o la OTAN se sintiera lo suficientemente fuerte al cabo de este proceso ucraniano, irían contra los rusos, contra los chinos, irían por Taiwán generando lo mismo que en Ucrania, la libertad de Taiwán, la independencia, la soberanía, etcétera, buscando que China entrara en una guerra también para generar conflicto. Porque como siempre digo en los últimos tiempos, y lo digo bastante insistentemente, las guerras modernas no están hechas para ser ganadas. No están hechas para ser ganadas. Están hechas para generar conflicto y disrupción. Disrupción, generar colapso institucional, político, económico, social, allí donde se producen. No importa si los Estados, sí importa, claro que sí, si los Estados Unidos se fueron de Afganistán y perdieron la guerra, entre comillas, generaron tal conflicto, tal disrupción, tal descalabro institucional, social y político, no solamente en Afganistán, en toda esa región, incluido también Pakistán, que ya está, la misión está cumplida. Lo que importaba era que allí no se consolidara, no se estableciera nada bueno, gobiernos serios que avanzaran hacia la democracia. No es que los talibanes, que son los que hoy gobiernan, salieron de la nada, los inventaron los Estados Unidos, lo dijo Hillary Clinton hace un par de años. Los organizamos, los financiamos y los armamos. Y fueron a ganar, lo dice riéndose, está en YouTube.
Entonces, el tema que me está ocupando es China, sobre todo, el tema tecnológico también, esta reconversión de la nanotecnología aplicada a los microprocesadores y a los chips, cuyo principal fabricante mundial está en Taiwán, y que China está en una carrera aceleradísima por lograr esa tecnología, mientras que los Estados Unidos está en una carrera aceleradísima por llevar industrias que están en Taiwán a los Estados Unidos, porque Estados Unidos no fabrica ni uno, cero. Todo lo que está en los coches eléctricos, en los móviles, en los ordenadores, en las computadoras, en todo lo que es tecnología, los microchips de alta tecnología están en Taiwán o en Corea. Estados Unidos no lo tiene. Los diseña, pero no los fabrica, que es todo un gran salto. Entonces, es el tema que me está ocupando. Bueno, amigos, una vez más, disculpas. El invitado pidió disculpas apenas 20 minutos antes de empezar de la hora prevista para la transmisión. No pude avisárselos. Pidió disculpas porque se había sentido muy mal desde la mañana, pero pensó que iba a llegar mejor. No fue así, pidió disculpas y propone hacer la comunicación con él pasado mañana, miércoles, a la misma hora de hoy, a la misma hora que estaba prevista. Yo tenía preparado una lista de temas, de preguntas, porque la idea es que él hable, es preguntarle lo que seguramente ustedes estarían pensando. Pueden hacerme llegar a través del canal de YouTube, en los comentarios, algunos temas que les gustaría que un ex analista senior de la CIA analice con nosotros o comente con nosotros cómo lo ve él. No le preguntemos cosas que hacen a la seguridad y a los acuerdos de confidencialidad que él ha firmado. Es decir, él no puede revelar secretos propios de la agencia, ni del funcionamiento de la agencia, ni secretos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Él lo que puede hacer, y es lo que va a hacer con nosotros, es un análisis geopolítico. Entonces, preguntémosles, háganme llegar a través de aquí preguntas que, a ver, las podemos sintetizar para que no sean muchísimas, o agrupar en temas para poder conversarlo con él. Entonces, estaríamos en condiciones de hacer una comunicación en directo con este ex asesor, no digo asesor, analista de la CIA, que fue contractor de la CIA y de otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Dijimos de la CIA porque es la más conocida. Hay otras agencias de las cuales él trabajó en diferentes países, estuvo desplegado en otros países, es norteamericano, habla español, habla bien español, y se va a comunicar desde los Estados Unidos. Entonces, la cita queda para pasado mañana, a la misma hora. No me hagan repetir los horarios porque tendría que volver a calcular los horarios. En Argentina es 23:15. En México es 8:15 p.m. y en Miami es 9:15 p.m. Creo que Colombia y Perú tienen la misma horaria, la misma franja horaria, pero en todo caso, 9:15 p.m. de Miami y 23:15, o sea, 11:15 p.m. de la noche en Argentina. El día miércoles, o sea, pasado mañana. Igual lo estaré comunicando, confirmando a través de las redes sociales. Una vez más, como titular de este canal, les pido disculpas porque no pude llegar a tiempo a que nuestro invitado, informarles que nuestro invitado no iba a estar. Seguiré presente de todas maneras, sobre todo en TikTok, en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal, inviten a otras personas a suscribirse. La suscripción a los canales de YouTube tiene un efecto importante para que el algoritmo de YouTube entienda que hay muchas personas a las cuales les interesan estos temas, entonces hace que estos temas de los cuales hablamos tengan mayor relevancia, aparezcan más regularmente
en el buscador de personas que ponen geopolítica, Putin, Ucrania, OTAN y demás, aparecen nuestras opiniones. Si no, esto es caudal puro, cantidad pura. Cuanta mayor cantidad de personas se suscriban al canal, aquí abajo, donde lo veo, geopolítica, Ariel Umpierres, el algoritmo de YouTube entiende que a las personas les interesa. Entonces, con más razón, le da relevancia y importancia a nuestro mensaje. Así que, amigos, una vez más, disculpas, lo lamento muchísimo, son cosas que pasan, lo enmendaremos para el día miércoles. Les mando un saludo y sigo muy activo en TikTok, como siempre, mucho TikTok, porque allí permite que uno en caliente pueda ir volcando lo que opina. También en Twitter, siempre igual, Geopolítica, Ariel Umpierres, en otros canales también. Les mando un saludo y hasta muy pronto.